Llego al taller, güey. No encontré nada, güey. Desmontado el pinche taller. Perdí 90,000 varos. ¿Qué tal, amigos conductores? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de las grandes estafas que han existido en obra, cómo la gente le roba una a la otra, y para eso estoy con el hombre más metido en lo que son procesos de construcción, el hombre que hace más obra que nadie más. ¿Quién más? El Arqui Rudy. Más o menos, todavía no. Pero pues ahí le echamos ganitas. Está bien, está bien. Tú di que hacemos mucho, no te preocupes. Pero no, aquí con mi socio el Arqui Rudy les vamos a hablar así que de las estafas. Y de estas estafas, cuéntanos, Rudy. O sea, nos han pasado montones. Digo, Rudy y yo llevamos ya como 4 años trabajando juntos. Antes él estaba por su lado, yo estaba por mi lado. Pero en este camino, ¿qué onda? Sí, pues en este camino ya más o menos recorrido, pues de todo, güey. O sea, la que más me ha dolido, la verdad, es que es una de un cliente que no me pagó completo, pero... De esos hay mucho, pero bueno, no vamos a hablar Ese de es las... otro tema. No vamos a hablar de las estafas de los clientes, que lamentablemente muchas veces los clientes o no pagan o se les olvida que tenían que pagar. Pero, hablando de los proveedores, ¿no? La lana que nos toca cuidarle nosotros a los clientes, ¿no? Y hay de todo, hay de todo. Al final de cuentas hay muy buenos pagadores, hay malos pagadores, hay buenos proveedores, hay malos proveedores. Pero al final de cuentas, pues aquí se trata de hablar de qué nos pasó, por qué nos pasó, y al final de cuentas, pues siempre que alguien te queda de ver o se lleva tu lana, pues normalmente es culpa de uno mismo, ¿no? Por no llevar por no hacer ciertas cosas que pues te ayudan a evitar esos problemas. Y pues lamentablemente cuando pues, vas saliendo, o incluso cuando ya llevas muchos años, o sea, sí, de repente te la aplican. Y pues da coraje, ¿no? Entonces, No, y seas arqui o no seas arqui, o constructor o no constructor, la verdad es que muchas personas que van a cambiar incluso que... O sea, todo el mundo se queja de los carpinteros, de los herreros, demás que quedan mal. Digo, ya es gracias que quede mal y terminen, ¿no? O sea, muchas veces como les pagaron y no regresan. Claro. O arquis. O arqui, sí, digo, también cuántos clientes hay nos han llegado que... lamentablemente que por eso no nos quieren a los constructores, porque pues ¿para qué les pagas si se roban el dinero? Se roban, ¿no? La lana, exacto. Pero bueno, ya con esto, a ver, proveedor que te acuerdes. O sea, proveedor que digas, proveedor sí, que se te peló acuerde. con lana. Que digas, esto Puta, me dolió. o sea, digo, hay proveedores pequeños, medianos, grandes. Esta, me acuerdo mucho, fue de uno medianón. O sea... Ahí fue una chamba que estábamos haciendo, una casa, traía un buen de acabados de mármol, barras de cuarzo, en los muros traía también mármol. O sea, digo, no me acuerdo bien de las cantidades, más o menos en ese entonces, yo creo que era una chamba más o menos Sí, no, de esa parte. Mármol y cuarzo es la. Sí, ¿no? sí. Sí, o sea, no era lo más caro de la casa, pero solo eso eran, no sé, como 150, 160 mil pesos, aprox, sí. ¿No? Yo tenía ya un proveedor que tenía tiempo trabajando con él, pero digamos que no era tan finito y estos clientes eran muy especiales en el detallito fino, que quedara bien. Exactamente, que quedara bien. Entonces yo dije, no, pues tengo que ver otro proveedor. Me lo recomendaron, me dio confianza porque pues es un proveedor donde vas, ves el taller, pues es un taller grande, bien formado. Pregunté ahí por otros lados y era un taller que estaba trabajándole a un buen de arquitectos y clientes ahí en Campanario, que pues es una de las colonias aquí más... Sí, aquí en Querétaro es, digamos, como la mejor, o sea, ¿no? Sí, es el mejor fraccionamiento de Querétaro. Exacto. Realmente. Se mueve pues lana, entonces el proveedor pues ya sabía trabajar eso, ¿no? Y eso, me dio confianza pues el taller, todo. Para no hacer el cuento largo, yo le di primero un anticipo, no, mentira, pagué primero el material donde compramos las... ¿Lo pagaste en la tienda? Sí, lo pagué en la tienda, okay. Pero al final ese material se tiene que llevar al taller, güey, porque pues él lo tiene que empezar a trabajar, ¿no? Como siempre. Lo tienen que empezar a trabajar, a cortar, bla, 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 hacer las piezas. Total, de ahí ya íbamos a comenzar la instalación. Me mandaba fotos de los avances, de todo, güey. Ya íbamos a comenzar la instalación. Me pide como 20,000. En ese entonces yo creo que yo ya le había dado como unos 90. Me pidió 20 para instalar el viernes. Era un miércoles. Y el viernes
Nada, no llegó. Y yo así como, bueno, pues va atrasado, bla, 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 no pasa nada. Le voy a marcar. Cero, güey, muerto el teléfono. Yo, puta, ¿qué pasó, cabrón? De ahí me seguí, o sea, dije, bueno, va a haber pasado algo, algún accidente, bla, 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 bla. En la tarde le volví a marcar y no, dije, no, pues voy al taller, güey. Pues para ver qué onda, ¿no? Porque aparte traes la presión del cliente, ya son acabados, Tengo está que la terminar, entrega. ya me voy atrasando. O sea, sí. La Un avalancha desmadre, encima, sí, claro. sí, la bola de nieve ya está. No se preocupe, aquí, cliente. cabrón. Ya pagué, ya todo. Ahí viene Ya el está, proveedor. ya Ya está mira, ahí. hasta fotos me mandó, ¿no? Exacto, güey. Incluso eso, ¿no? Ya le mandaba las fotos al WhatsApp, todo, ¿no? Y pues uno confiado de la chamba, de que es un cliente conocido, pues era de los talleres pues, grandezones y todo de acá. Llego al taller, güey. No encontré nada, güey. Desmontado el pinche taller. Pero, güey, había placas de mármol ahí cuando yo fui y todo. Las Sí, un fotos que taller me como mandaba, tal. las fotos que me mandaba era No, del taller con el material trabajado, güey. Nada, güey. Nada. De pura suerte. Digo, ahí pues perdí 90,000 varos. Tuve obviamente que volver a comprar, tuve que explicarle al cliente. El cliente obviamente ya desconfiado, así como, pues, ¿cómo si me habías mandado? Si me estará diciendo verdades, Sí, ¿no? sí. Entonces, pues bueno, digo, al final resolvimos, pues se metió lana pues, de otro lado para poder ahí compensar. Aquí es cuando se quejan de que ¿para qué le pagan al Arqui? Sí, caray. El Arqui tuvo que... Pero bueno, sí. Son los riesgos, ¿no? También hay pues malas prácticas que al ratito pues ya hablaremos de qué hacer, ¿no? Para que no pase eso. El taller desmontado. Como un mes después me encontré un chalán de los que él tenía, pues trabajando así, haciendo unas barras y yo, oye, ¿qué onda? No sé qué. Yo llegué así, Sí, enojado, enojadísimo, ¿no? Me dice, no, Arqui, perdón, pues... Yo ni la debo Yo ni la debo ni la pues, temo. claro, hablen Ni de a eso, mí ¿no? me contesta, me quedó a deber, bla, bla, bla. Ya me contó todo el relajo, pues con la gente que también andaba trabajando. Pues no, hombre, demandas por todos lados. ¿Quién sabe qué pasó con ese cabrón? Yo tuve que poner... Pero alguien supo dónde quedó. ¿No? O sea, bueno, por lo menos yo no. No, Yo y mis 90 no. No, eso es un pánico. O sea, yo Sí, digo, sí. una vez, o sea, yo para mí la gran. Digo, vamos a hablarles de varias, ¿no? Vamos a hablarles Este fue un medianón. Sí. Puede ser los chiquitos como... Sí, o sea, pueden Bueno, pasar no. miles chiquitos, digamos, El Benito. el Benito. O sea, Bueno, ahí. una ocasión, digo, ahí también hay veces de que por si nos ponemos a probar proveedores, ¿no? O sea, Claro. bueno, probar proveedores, pero se repitió mucho. Pero, o sea, ¿qué pasa? Tienes una cotización y bien dicen que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces empezamos a cotejar. Al revés. Bueno, como sea, es el dicho, ¿no? Pero bueno, empezamos a cotejar nosotros los presupuestos y salió un poquito más alto el proveedor con el cual ya llevábamos tiempo, nos daba confianza, Era una chamba chiquita, o sea, y de ahí no había mucho que perder, sí, digamos. exacto, digo, entre comillas, sí, o porque sea, sí, no mucho, todas pérdidas. 30 y tantos mil pesos, Duele. pero bueno, está bien. El bolsillo de cada quien, ¿verdad? A mí sí me dolió. No, pero al final se perdió poquito. Bueno, sí. Pues ya se pagó el material, se montó y digo, bueno, más bien, cotizamos, salía más un poquito, no abismalmente, ¿no? Salió un poquito más alto el proveedor que teníamos. También queríamos probar, ¿no? Pero queríamos probar. Muchas veces se saturan los proveedores, tienes que ir buscando, Sí, tienes que y tener un demás. plan B por Y ahí. agarramos un proveedor chiquito. Nosotros usualmente buscamos a veces proveedores chiquitos porque cuando, gracias a Dios, con el flujo de trabajo que tenemos nosotros, prácticamente trabajan el 100% o el 85% Sí, con para nosotros. Entonces, hay una tensión muy grande. Entonces, que luego se saturan, si se te juntan 5 casas, pues no pueden dar el ancho para todas, Claro. buscamos a alguien más, y en alguien más salió una persona, el Benito. Bienvenido. Y el Benito, ¿qué fue? Él hizo, creo que, unos mosquiteros, una cosa así, o sea, acabamos una obra, el cliente cotizó por otro lado, trajo esta persona, vimos, trabajó más o menos, dijimos, Trabajó bien, está bien. sí. Hay que tenerlo ahí, le marcamos, depositamos el material, empezó a montar ventanas y demás, y cuando pasamos a los cristales templados, Los baños. Pues Sí, los baños, digo, perdón, los cristales, baños, sí, cristales sí. de los baños, los cristales Los templados, templados. los llevó, o sea, le pagamos todo, bla, 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 le prácticamente le liquidé
porque llevó los cristales templados. Arqui, no nos falta ponerlo. Que aparte el tema de siempre, ¿no? De, aquí échame la mano, páguemelo, yo el viernes estoy ahí. Exacto. Entonces, porque si no nos sale y ahí va uno de menso. Entonces ya pagamos y pues dejó los cristales templados y los dejó. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Le marcamos, no contestó. Bueno, no contestó, dejó de contestar. Ahí es el primer foco rojo. Si les empiezan a dejar de contestar, está difícil. Sí. Digo, a veces se tardan que les contesten al día siguiente, se vale. Pero ya 2, 3 días, incluso un día es bien desgastante. Varias llamadas, ¿no? Sí. Sí, ya si ven 5 llamadas seguidas, o sea, o alguien se murió, de plano, ¿qué onda? Sí. Entonces, esta persona llevó el material, lo que nos dio confianza, y de ahí se lo comió la tierra. Ya nunca más fue. No perdimos tanto porque ya está el material, ya prácticamente nos faltaba. Solo pagamos el montaje. Pero a final de cuentas, le pagamos el montaje de él, ¿no? Sí, y el montaje del proveedor que teníamos antes, ¿no? Claro. Entonces, eso no, sí. Y este proveedor aparte, pues, digo, no te quiere dar una garantía porque este material que él no trabajó, etc, ¿no? O sea, sí, ya vienen otros factores. No, y también se encarece. Y también la tierra, ya ver aquí. Le dije, ¿para qué va con otro, no? Sí. Digo, esas son las cositas que pasan. Y puede ser, como decía Rudy, ¿no? Y como decía yo, o sea, tener un chorro de confianza con alguien nuevo, ¿no? Claro. Y que te quede mal. Pero también pasa de que tengas a alguien que lleves un rato trabajando con él y pelas, ¿no? Eso está cabrón de eso, sí, y para eso está la gran estafa maestra. Digo, ¿hay Ríos? Ahí, si nos ves por ahí, Ríos, si nos ves por ahí, Ríos, espero que te acuerdes y todas las personas que te ubican, que también se acuerden de ti. Una ocasión tomamos una obra que no estaba en Querétaro, estaba cerca de Querétaro. Yo iba a salir de viaje, iba a la obra todo bien. Entonces yo iba a salir de viaje el fin de semana y íbamos a colar la losa el martes. Entonces tuve que comprar vigueta, bovedilla, dejar tema para la mano de obra, apartar el concreto, pues todo lo que se necesita para un colado, ¿no? Que realmente el colado pues, son de las cositas más caras de la obra. Entonces, yo una persona con la cual ya llevaba prácticamente 2 años trabajando con él, se veía serio, movía gente, traía a sus albañiles y demás, él era un contratista. Y pues ya me voy tranquilo, me voy de vacaciones y el viernes me empiezan a marcar. Yo en esta ocasión había salido al extranjero, entonces dije, ¿dónde está? Entonces me empezaron a marcar y se me hizo raro, números desconocidos. No contesté, dije, qué raro, yo dejé todo pagado, entonces nadie me tenía que molestar. Y me seguían marcando y era irnos a los albañiles. Oiga, Arqui, ¿no van a venir a pagarnos? No, pues ya se lo dejé a Ríos. ¿Cómo que no van a venir a pagarnos? No, al rato va a ir. Bueno, pues yo creo que mañana sábado nos lo da. Pues sí, la neta es de que ahorita ando fuera, déjale marco. Le empiezo a marcar a Ríos. Nada. Y yo dije, como no, y luego yo fuera. Y no dejé dinero y no había le decía una tarjeta, les deposité. No, pues no. Entonces ya de ahí, pues ya me fui, ya no me dijeron, no, Arqui, ya lo solventamos, nos vemos el lunes. No, aparte, ¿cómo se viene ese nervio? No, cuando sí, pues ya traigo la piel así erizadísima de, güey, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues ya regreso, obviamente estresado. Regreso el lunes, el fin de semana, obviamente todo el fin de semana le marco. Nada, y pues total, ya llegué, la gente enojadísima. No, es que no dejó dinero. Yo, güey, no mames, le dejé dinero a tal, ¿dónde está ese güey? No nos contestó a nosotros, Arqui, bla, bla, bla. Dicen que lo vieron tomando y que andaba bien mal. Y yo dije, puta, güey, ¿dónde? Total, digo, para no hacer el cuento largo, esta persona llevaba... No, y es que está esa, o sea, a mí me sorprendió la anécdota porque yo no la tengo tan presente porque... No, pero todo, o sea... Cuando yo llegué, eso fue antes de que yo llegara, cuando yo llegué, ya empezamos a trabajar juntos y todo, salía ese nombre, pero ahorita cuánto. Sí, digo, o sea, y ya de rápido, esta persona, la gran mayoría de la gente que traía eran sus conocidos, o sea, los trabajadores eran conocidos de él desde chiquito, o sea, cuates todos, o sea, todos los albañiles trabajadores eran cuates de él, de la colonia de chiquitos, ¿no? Entonces, como ahorita todo el equipo que exacto, traemos. como el equipo, a final de cuentas todos son cuates, pero ellos así desde chiquito. Y de la nada, digo, para no hacerla larga, este chavo se metió, pues, tomó, agarró deudas que no pudo pagar, agarró dinero que no pudo hacer y literal le marqué, lo fui a buscar a su casa, en su casa me dijeron, no está, luego llega, total, a final de cuentas, entre todos los chismes me dijeron, oye Diego, otros conocidos míos, oye Diego, ¿no sabes nada de Ríos?
No mames, tampoco te paga. No, güey, no, digo, tampoco te marca. No. Ya como a los 3 días, o sea, ya yo tuve que ir, volver a pagar la vigueta, volver a pagar, se atrasó la hora, o sea. Esa hora ya sí, no la bronca se fueron más o menos como 130,000 pesos que de bolsillo, o sea, no Pues dejó nada de dinero sobre, o sea. Y luego todavía salieron garantías para acabar la fregada. Pero bueno, ya será otra historia. Y esta persona, literal, al día siguiente, pum, se fue a Estados Unidos de mojado. Agarró mi dinero el güey. Eso fue lo que yo Sí, eso fue lo que hizo, güey. Agarró mi dinero, el dinero que yo... Aparte le había dado 20,000 pesos para una camioneta que iba a sacar y no sé... No mames. Agarró mi dinero, con eso pagó al pollero y pum, se fue a Estados Unidos. Y el güey como a los 2 meses mandándome por Facebook, no, Diego, dice, no mames, muérete, cabrón. Lo peor fue de que, a como me lo hizo a mí, al de los materiales, qué bueno que no fue conmigo, al de los materiales también trabajó con él, le dejó una deuda también de 200,000 pesos a 2 de los trabajadores. ¡Ah, chava! Eso fue lo que yo me enteré. O sea, él sacó unos créditos, hacía movimientos, sacó unos créditos y los avales fue uno de nuestros trabajadores y su hermano. Y fueron préstamos de 1 millón de pesos. Este güey dejó de pagar. Se peló. Y la bronca, pues qué, chava que nada más bien dicen que es un aval, que es, perdón la palabra, pero es un pendejo con pluma. Sí. Se quedó con una deuda de 800,000 pesos. Sí, eso fue lo que yo me enteré. O sea, porque Chava, justo cuando yo llegué, Chava, o sea, andaba con lo del banco y me dice, oye, Arqui, pues es que pues no sé qué, de que soy aval y que este cuate quedó a deber, ahí qué tengo que hacer. Y yo, pues no, Chava, o sea, pues ahí habla este cabrón, pues empieza a ver. Total, acabó, según yo, ya negociando con el banco, pero pues tuvo que pagar. No, pero pues como si era una lana, o sea, que él no era claro, de demás. Y conmigo, con Chava, con el de los materiales, con el de las arenas, con un chorro de gente que, o sea, con mi ex socio también, ahí acabó de bro. O sea, neta, ese güey se fue. No había llegado, güey, porque me hubiera tocado a mí. Se fue fácil con una bronca de 2 millones de pesos. Fácil, sin ningún problema. Yo no sé dónde hicieron tanto, o sea, de dónde se robaron tanto dinero, en qué momento. O sea, pero de poquito y lo que más coraje me dio fue de que yo como 1 semana y media antes, el güey subiendo fotos que se fue de vacaciones con su familia. Pues y yo le dije, güey, la losa. Pues sí, ahí estaba la pinche losa. Pero bueno, ya, ese fue, para mí ha sido de las grandes estafas, porque sí fue una persona ya de confianza y pues como en un fin de semana se va todo de las manos, ¿no? O sea... Sí. No, y ahí, por ejemplo, o sea, por ejemplo, ahorita de los que estamos hablando, bueno, o sea, del que yo platiqué del taller, pues por lo menos era como un taller y así, pero acá es, pues, con tu gente que estás día a día, o sea, y hasta ahí se puede salir las manos. Pero, pues también está la otra parte, empresas grandes, donde, pues, puede pasar también algo tal vez raro, inusual... Sí. ¿Te acuerdas, güey? ¿Cómo qué? Sí. Esa también, o sea, por ejemplo, ahí, digo, obviamente no va a decir... Digo, esto tómenlo como, digo, no vamos a dar solo de Ríos porque él sí me robó, pero no vamos a dar, obviamente, pues, las empresas que son, ¿no? Sí, pero, no, claro. Digo, ahí, al final de cuentas... Digo, pero que pero que sirva como un poquito de experiencias. Ahorita les vamos a decir cómo hemos nosotros cerrando esto, porque digo, aunque queramos... Luego la gente es muy hábil o luego se nos va la onda y siempre preguntan. No, y como hay proveedores súper honestos, clientes súper honestos, arquitectos súper honestos, también hay arquitectos muy tranzas, clientes que pues sí, también, o sea, de repente ahí viene este abuso y proveedores que también, o sea, tanto en chicos, grandes, digo, acá fue más un error totalmente de este lado, de mi parte, que fue con una empresa grande, ¿no? No fue como tal que la empresa haya hecho algo malo, y sí, porque al final de cuentas... tienen que avisar. Bueno, o sea, mejor cuéntales tú, porque ya me sé la historia, ¿verdad? Sí. Pasó con una empresa grande, nosotros tuvimos que comprar un material, que tardaba en llegar acá a Querétaro, bla, 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 ¿no? Era un recubrimiento. Entonces... Yo hablo a la empresa, esta empresa no vendía a proveedores chicos, solo vendía a mayoreo. Sí, en este caso digo, ¿por qué pasa eso?
digo, es una empresa que vende productos de albercas, no vamos a decir quién es, Sí. pero usualmente las albercas solo le venden a los alberqueros o los que generan cierto número de albercas Exacto. al año, ¿no? Y nosotros Entonces, en ese momento, pues estábamos comenzando con eso, digo, ya tiene tiempo, estábamos comenzando con eso y pues estábamos en esa parte de darnos de alta como alberqueros, pero todavía no llevábamos, digamos, tanto, ¿no? Construido. Entonces, pues ahí te piden que les demuestres, etc., ¿no? Entonces, en este proceso, pues nos contactamos con la empresa, nos pasan los requisitos, nos contacta alguien directamente de la empresa, que justo fue la persona que nos contestó en ese momento, con teléfonos de la empresa y todo. O sea, hasta ahí todo bien. El tema fue que ahí ya nos contestaron, nos contactaron, por otro lado. Nos contacta esta persona que fue la que nos contestó. Nos dice, oye, para darle seguimiento, bla, 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 a todo el trámite, a todo el papeleo, mándamelo a tal correo. El correo venía con igual, arroba la empresa.com.mx, ¿no? Sí. Todo. Entonces yo mandé papeleo y todo, nos surgía el material, entonces pues uno, por resolver rápido las cosas, porque al final para eso estamos, para resolver todo, digo, oye, ¿cómo le hacemos para agilizar esto? Que me puedas vender el material en lo que me dan de alta como proveedor, ¿no? Está bien esa historia. Total. Compramos total. Esta persona ya me dice, no hay bronca, estás en proceso de aceptación, de hecho todo está bien, solo pues en que pasan los trámites, papeleo, burocracia, etcétera. Dime qué es lo que necesitas, cuáles son los modelos, metrajes, órale, ¿no? Total. Me manda la cuenta y la cotización. Yo la cotización la veo bien, está en precio, todo, o sea, yo digo, pues ya estamos, sí, ¿no? foliada, con de la empresa, o sea, y es de las empresas que quieres que te vendan, porque al final de cuentas son dan un buen descuento porque tienen son muy buen grandes material, y demás, etc. X. De ahí nos pasan las cuentas. Y yo el error que tuve fue el no marcar a la empresa para verificar. Ahí está la consejo, cuenta. Escuchen esto. Exacto. Ahorita vamos a dar todo, ¿no? Sí. Yo algo que siempre hago, y siempre, en ese momento, por las prisas y todo, la verdad es que lo pasé por alto, pero algo que siempre hago es cuando voy con empresa nueva, si me atiende un vendedor, yo marco después a la empresa y corroboro que sean las cuentas. Oye, me van a vender, es el vendedor tal, sí, me está atendiendo Juan. me está atendiendo. ¿Qué onda? ¿Sí son las cuentas? ¿Sí son todo? En este caso, a mí me urgía el material, era un martes, me urgía el material para el viernes, íbamos a obtener un muy buen descuento de ese material, por lo cual fue como de, órale, pues vámonos, ¿no? No verifico las cuentas. La factura, la cotización traía el logo, todo. Era el vendedor que me contestó en la empresa para pedirme los datos, el correo, todo. Ya dinos qué pasó. Pues deposité otra cuenta. Digo, esta no acaba en final... Sí, en final triste, pero sí es una alerta bien grande. Es una alerta bien grande porque lo que pasó fue que ese trabajador dejó de trabajar justo ese día en la empresa. Y a mí me vendió, más bien, a través de otro vendedor. Entonces, cuando este cuate me dice, oye, ¿qué crees? El material no va a estar el viernes. Yo con toda la presión dije, puta, bueno, dame una fecha. El error que él tuvo, entre comillas, fue que se tardó mucho en darme una fecha. Y yo siempre quiero resolver, entonces empecé a escalar esto, volví a hablar a la empresa, me pasaron gerente, bla, 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 bla. Oye, no, pues es que tal me vendió. ¿Cómo que tal me vendió? ¿Cómo que tal te vendió? Que eso estuvo mal de la empresa, eso bueno, ahorita... Digo, yo ahí la empresa no se quería hacer también responsable, pero yo sí les dije, oye, pues también, ¿qué tan fácil pueden sacar toda mi información, no? Sí, digo, no, y tienes un vendedor que tiene una base de datos y demás, lo das de baja, sabes que estaba llevando ciertos clientes, oye, he visto en muchos lados, ¿sabes qué? Tal persona ya no trabaja con nosotros. Claro, ¿no? Digo, al final de cuentas eso es lo que... No, y no eran cuentas, ¿cuánto se depositó? No, pues una lana. Eran más de 100,000 pesos. Clarito recuerdo. Entonces, no, tienes una personas que y temas de alberca. No, y esa, por ejemplo, era una alberca pequeña, pero sí, hubo clientes ¿sí? que estaban depositando, pero... Entonces, imagínate, o sea, si sabes que estás moviendo volúmenes de dinero grande. Claro, sí, o sea... no son pepitas. Pero ahí al final de cuentas también caemos en el...
pues nosotros no podemos controlar lo que las otras empresas o lo que los otros proveedores hagan, ¿no? Entonces, ahí es donde obviamente nos da mucho coraje y decimos, pues tienen que hacer esto, pero pues también nosotros tenemos que ver ciertas cosas que son las que vamos a decir ahorita, que vamos a concluir, ¿no? Para quedar siempre con ese mensaje. Pero bueno, al final de cuentas, pues yo hablo con estos cuates y me dicen, oye, no, pues ese proveedor ese vendedor ya no trabaja con nosotros desde el día tal, que fue justo el día que a mí me contestó, aparte con la suerte. Fue el justo día que a mí me contestó. De ahí, lo bueno fue que pues yo les comenté cantidades, bla, bla, bla. Ellos por ahí pudieron rastrear a través de quién lo estaban vendiendo. Yo le hablé a este cuate y le dije, oye, pues, ¿qué onda? Ya me dijeron, no trabajas aquí, bla, 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 bla. Pues yo lo que quiero es mi dinero, mi material, ¿no? Entre la empresa, entre el vendedor, entre yo resolvimos todo. El material llegó 2 semanas después, pero el material llegó. Sí. Acabamos la alberca, todo está muy bien, todos están contentos. Sí, digo, a final de cuentas fue un vendedor que lo corrieron, que se quiso no perder se quiso ver no vivo perder y quedarse con su comisión, ¿no? La comisión, pero también hubiera hablado derecho y sabes qué, mira, ya me corrieron de aquí, pero hay otra empresa, bla, bla, bla. Claro. Digo, no es la mejor práctica, pero pues al menos no mientes, ¿no? Claro. Digo, lo bueno fue de que la otra empresa, salvo que no hizo lo que a mí me hubiera gustado que hiciera, pero te dijo, no, pues sí, hay un embarque que va para allá. Sí. No sabemos si lleva cajas con basura o lleva tus bombas y tu veneciano, ¿no? Al final todo coincidía lo que se tenía que comprar, coincidían cantidades, coincidía de dónde me habían dicho que le iban a mandar, porque estas empresas pues te mandan de todos lados, ¿no? Te mandan que parte de México, parte de Cancún, parte de Guadalajara, dependiendo de tenga el material. Pero no, pues eso se resolvió en un lapso de 3-4 días. Yo esos 3-4 días estaba de... un volado de 100,000 pesos no, ahí. Y marcas y marcas y marcas, no te contestan, te dan largas, bla, 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 hasta que llegó a la paquetería y venga, abrí todo el material. Ay, cabrón, sí era el mío. Pero mira, hablando de esto, de la culpa que la podemos tener nosotros, esa culpa no solo va a ser en este caso fue compra de material, ¿no? Sí. Que fue culpa entre un poquito la empresa, un poquito que el otro se vio vivo y demás, y todo salió bien. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la culpa? O sea, con nuestros trabajadores. O sea, digamos, claro. En este caso, que empecemos a trabajar y ¿qué nos ha pasado? Que se van con dinero de más. O sea, sí. Esa es culpa de nosotros. Sí, que no llevas un control. Bien dice el dicho, no es culpa del indio, sino quien lo hace compadre. O sea, si tú no llevas un control en la obra, si tú sabes que vas a pagar 10 pesos de mano de obra, y no le llevas al albañil, oye, con estos 10 pesos, 2 pesos es la cimentación, 2 pesos son los muros, bla, 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 bla. Puede pasar con el maestro, puede pasar con el carpintero, con todos. Y a mí creo que de todos me ha pasado de que si no llevas el eléctrico, ¿no? O sea, ¿qué bronca traemos? O sea, de que empiezan a pedir, ¿no? Pam, 5 pesos, 5 pesos, 5 pesos, 5. Y no te das cuenta hasta que faltan que cablen todo y ya pagaste el 80% de la mano de obra, ¿no? Sí, claro. Esa bronca que, digo, nosotros hemos intentado sortearlas, ¿no? Pero eso pasa mucho. Sí, sobre todo en un inicio, ¿no? Cuando ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Cuando sales de la carrera, la verdad es que no sabes nada. Sabes usar los programas, pero de administración, obviamente, dependiendo, ¿no? Pero obviamente pues te dan como una embarrada. ¿Cuándo has tratado con proveedores? ¿Cuándo has tratado con maestros, con eléctricos, con bla, bla, bla? Digo, la escuela es buena, pero está más perra la escuela de la obra, ¿no? Sí, entonces, sí. La verdad es que allá afuera es donde aprendes todo, que en parte, pues para eso es esto, ¿no? Pero sí, o sea, al inicio, pues sí, o sea, muchas veces se te sale de las manos y de repente dices, no, pues ya di de más. Y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... ¿Ya di de más? Y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... ¿Ya di de más?
y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más
y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más. Y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más. Y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más. Y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más. Y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más. Y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más. Y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más. Y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más. Y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más. Y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más. Y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más. Y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer un... Ya di de más.
y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer Ya di de más y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer Ya di de más y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer Ya di de más y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer Ya di de más y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana, porque no ponen, y vamos a empezar a cerrar un poquito con el tema de los consejos, ¿no? O sea, de que no ponen, no hay un presupuesto, ¿no? No hay un cómo lo vas a llevar por avance, ¿no? O sea, muchas veces nosotros lo hacemos, oye, ¿sabes qué? A ver, vas a hacer Ya di de más y todavía no acabamos la obra, ¿qué pasó? Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y eso incluso es lo que seguramente le pasa, por eso es de que dicen, es que el arquitecto se fue con la lana,